Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. ¿Cómo está, mi estimado? Saludos. Es un placer tenerlo Igual, aquí igual, frente a igual, frente. igual. Muy buenos días, Igual que mi Renato. estimado, mucho gusto. Un placer. Encantado. Igual. Semana, ¿qué Un tal? placer. ¿Cómo estás? Bien, Mucho bien. gusto. Gracias. Me agrada que estén aquí. Me agrada que estén aquí. Porque al final nos preocupó estructurar el programa. Se dificultó estructurar el programa. Pero el tema es importante para Honduras. Pero antes de presentarles a nuestros panelistas, el titular del programa, déjenme solidarizarme con la familia de nuestro compañero Julio Núñez, el director de deportes de HRN que falleció ayer. ¿Cuántas veces no vino Julio Núñez aquí a frente a promocionar eventos de Televicentro, deportivos, sociales y de todo tipo? Siempre fue un placer recibir aquí a Julio Núñez. Y recuerdo una de las pláticas más complicadas que tuve con Julio Núñez. Hace varios años que yo dije, no sé si le gustó, pero fue una plática inherente al periodismo deportivo. Vengo yo y de Sacón, en el estacionamiento frontal de Televicentro, nuestro edificio histórico en el Boulevard Suyapa. Julio, le digo, tú sabes que yo trabajé 10 años en periodismo deportivo. Mira que estuve en el Mundial de 1986 en México. Pude estar en el Mundial de 1982 y 90, le digo. Pero yo te quiero decir algo en el plano amistoso, de respeto y admiración que te tengo y por la confianza que tú me has dado. Mira, yo soy asiduo oyente de la COPE de España, de la cadena SER de España, de todas esas emisoras, le digo. Emisoras sudamericanas. Y yo te quiero sugerir algo, porque como trabajé en deportes, le digo, nos hemos quedado con esa mecánica tradicional, histórica de la narración de los años 60, de los años 70, le digo. Y yo sé que tú has escuchado la forma como narran los partidos de fútbol los españoles, los colombianos, los portugueses, generalmente a todos los europeos, que hacen unas narraciones con 6, 7 personas comentando el partido desde diferentes ángulos, con árbitros, con técnicos, con exfutbolistas, y resultan unas narraciones bien modernas, le digo, porque al final la gente que quiere ver el partido está ahí con su pantallita, con la televisión. Entonces, la gente que vamos con la radio ya queremos otro tipo de transmisión diferente a la que hemos tenido desde los años 50, 60, 70. Claro, me metí en el campo de él. Y yo dentro metido de Sacón, no supe medir las consecuencias de aquello. Y me dio la respuesta que solo yo la conservo. Pero fue una plática que se me transformó en 15 minutos en un mensaje que dije yo, ¿para qué me metí en esto? Pero simplemente por aquello de andar metido en todo, viendo e interpretando la
la comunicación, pero no, seguimos bien. El respeto siempre continuó, siempre, siempre. Y voy a decir que me di cuenta ayer cuando me levanté. Fue la primera noticia que miré en tunota.com. Fíjate bien con quién me levanto, con tunota.com, leyendo tus artículos. Gracias. Y luego le dije a mi compañero, porque estaba solo fuera de la ciudad, la persona de confianza mía, ¿quieres que te diga algo? Fíjate que yo, amanecer el domingo, yo no pude dormir. Eran las 11 de la noche y yo no conciliaba el sueño. Eran las 4 de la mañana y no conciliaba el sueño. No pude dormir, para nada. Vine durmiendo 30 minutos ya para las 6 de la mañana. Fue cuando dormí, cerré los ojos 30 minutos y me levanté con esta infausta noticia. Julio Núñez, que se diferenciaba por esa formación que los uruguayos, que los argentinos nos llevan a nosotros. Todo es educación, todo es como es la primaria nuestra, como es la secundaria nuestra. Sea como sea, Uruguay y Argentina nos llevan una educación muy avanzada. Entonces se refleja en gente como Julio Núñez, se refleja en los futbolistas uruguayos, argentinos que vienen aquí, que cuando hablan de manera diferente, no el acento, eso no importa, sino la solvencia, la coherencia, la rapidez con que piensan. Y eso era Julio Núñez en el periodismo deportivo nacional, marcaba la diferencia por esa educación primaria que trajo desde Uruguay. Pero bueno, yo quería, y espero que lo tomen como un homenaje mío a Julio Núñez y a su familia. Hoy será sepultado, ¿sabes a qué hora? A las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Habrá una misa de cuerpo presente, me imagino. ¿Sabes dónde será? No, eso no tengo. No sabes, pero será a las 2 de la tarde. Creo que se casó con una hondureña, ¿verdad? Así es. Y se vino a vivir a Honduras hace décadas, Julio Núñez. 2003. 2003. Hoy justamente cumplió Vino en mayo de 2003. 22 años. 22 años. Y se nacionalizó en el 2010. 2015 se nacionalizó hondureño. Sí. Y Julio vivía su vida como un hondureño nacido aquí. Yo sentía que amaba al país. Y así lo reflejaba a través del fútbol, así lo reflejaba en las transmisiones de HRN, La Voz de Honduras. Y aquí está la reacción del presidente de Televicentro, Rafael Villeda. Lamento mucho el sensible fallecimiento de don Julio Núñez, una extraordinaria persona y colaborador de TVC y Emisoras Unidas. Su profesionalismo y don de gente harán mucha falta. Que descanse en paz. Y, no creas, ayer después de leer esta noticia, va a hacer mucha falta en HRN, Julio Sin Paz. duda. Va a hacer mucha falta en HRN. Pero estoy convencido que como nos va a pasar a todos, los viejos, los que hacemos periodismo, tenemos la obligación de dejar escuela en nuestras salas de redacción, en nuestras salas de información, en nuestros equipos periodísticos. Yo me estoy preparando para eso, para dejar escuela, para quien me suceda lo sepa hacer. Bueno, que eso de lo sepa hacer es bien relativo, porque yo creo saberlo hacer, pero de repente no se juzga así. Pero creo que Julio Núñez dejó escuela ahí en HRN y que alguien lo va a suceder, quizá no con el ímpetu, con la formación de él, pero alguien, siempre hay una persona, hombre o mujer, calladitos, que anda escuchando lo mejor de cada quien, porque como cualquier ser humano en la vida, el ser humano es de aspiraciones. Ser humano que no tiene aspiraciones, hombre, ser humano que va a estar ahí estancado toda la vida. Así que la familia de Julio Núñez, nuestra solidaridad, nuestro respeto para este hombre que dejó huella en Emisoras Unidas y Televicentro. Y en pocos años escaló, y escaló justamente por su formación, por sus competencias, por su sabiduría en el campo de la comunicación,
porque no solo era solvente y tenía conocimiento para hablar de fútbol y otros deportes, es que se notaba en las teletones o en cualquier otra transmisión que la empresa requiriera de su asistencia. Solvencia, facilidad de expresión, y esas cosas solo se logran cuando hay conocimiento en la cabeza, porque usted con conocimiento en la cabeza sabe cómo hilvanar, ser coherente. Con conocimiento en la cabeza le fluyen más rápidamente las ideas, y ahí marcaba la gran diferencia Julio Núñez. Gran pérdida, pero estoy seguro que muchos en HRN y en Televicentro aprendieron de su conocimiento y su don de gente, y que el vacío difícil de llenar, pero tendrá sucesores y buenos sucesores. Muy bien, vengamos al tema central de Frente a Frente hoy. Saben ustedes que Honduras está en una fase temprana de exposición a las drogas sintéticas, pero ya existen indicios que obligan a tomar el tema como una amenaza de seguridad y salud pública, no solo como un problema policial. Honduras todavía no es epicentro. Fíjense bien lo que les digo. Honduras no es aún un epicentro, pero ya muestra alertas. El documento que se me ha enviado para este programa me establece o advierte que el país presenta una fase temprana de penetración de drogas sintéticas, con aumento de incautaciones de precursores químicos, detención de nuevas sustancias psicoactivas, presencia y decomisos de citrato de fentanilo y mayor movimiento de 12B, LSD y éxtasis. La preocupación es que el fenómeno todavía es controlable, pero ya empieza a dar señales de expansión. Honduras aparece como corredor y punto de riesgo. Este informe indica o identifica que al norte del país y Puerto Cortés ya hay corredores logísticos, o que el norte del país y Puerto Cortés ya los identifica como corredores logísticos. Islas de la Bahía y La Ceiba como zonas de drogas recreativas. Póngale mucho cuidado cuando su hijo, mujer u hombre, le esté diciendo todos los fines de semana: papi, quiero ir a La Ceiba. Papi, quiero ir a La Ceiba. Papi, voy para La Ceiba. Vaya, no le quiero hacer mala imagen a La Ceiba, pero Islas de la Bahía y La Ceiba ya son identificadas como zonas de drogas. Corredor Sur, con indicios de tráfico de metanfetaminas. En el Corredor Sur ya hay indicios de tráfico de metanfetaminas. Entonces, la tesis central es que el país podría pasar de ser ruta a tener mercados internos más activos. Ya están apareciendo nuevas formas de consumo. Se alerta de los vapers modificados con THC y variantes sintéticas mezcladas asociadas a Spy y Creepy, productos de apariencia legal que facilitan el acceso de jóvenes. Está cambiando el perfil del consumidor, dificultando el control. El mayor temor es la rentabilidad criminal. Ese es el mayor temor. La rentabilidad criminal. El argumento más fuerte del material que tenemos aquí es que las drogas sintéticas no requieren cultivos, necesitan menos territorio, dejan altas ganancias y tienen menos barreras de entrada. Y este es el tema que vamos a abordar hoy con nuestros panelistas
Tengo aquí al fiscal anticorrupción, fiscal contra el crimen organizado, don José Rogelio Corea. Mucho gusto, don Renato. Bienvenido, Muchas José. gracias por este Bienvenido. espacio. Bienvenido. ¿Cuántos años en la fiscalía? Pues ingresé en el 2008 en la fiscalía, inicialmente como investigador antidrogas, como detective antidrogas del SN. Y posteriormente, en el 2014, fui ascendido como fiscal de carrera a fiscal. De manera pues que he estado continuamente estudiando y trabajando el tema de criminalidad organizada y esencialmente el tema de tráfico de drogas, hasta el 2023 que fui asignado a la Fiscalía Anticorrupción, la UFERCO. Bienvenido, gracias por estar aquí en Frente a Frente. El capitán de fragata del Cuerpo General, don Alexander Rafael Carvajal Bocanegra, también está aquí, es un hombre con mucha experiencia. Su formación inicia en 1993 cuando fue becado a la Escuela Naval Arturo Prat de la República de Chile. Culminó sus estudios en 1995 embarcándose en el buque Escuela Esmeralda en 1996, donde recorrió más de 17 países en 8 meses de entrenamiento en el tercer velero más grande del mundo. Ya me imagino qué experiencia es. Muchas gracias. ¿Hace cuántos años fue eso, capitán de fragata? Estamos cumpliendo justamente este año 30 años de esa navegación. 30 años. Estoy invitado más bien el 3 de octubre. ¿Hacerla de nuevo? No, van a entregar una placa y una medalla por el recorrido de los compañeros en Chile este año. Actualmente se encuentra asignado en el Estado Mayor General Naval. En Sedena estamos. En Sedena está. En Sedena estamos con el señor ministro. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a Frente a Frente. Y mi querida compañera, amiga, Xiomara Orellana, periodista de tunota.com, una dama con una gran experiencia en el periodismo y estudiosa justamente de estos fenómenos, como el que vamos a abordar hoy, Xiomara. Así es, Renato. Un placer estar aquí de nuevo. Mira, tengo a Mike Vigil también. Mike nos va a ayudar mucho. Mike, primero agradecerte que nos des unos minutos, porque Mike todos los días tiene una demanda de entrevistas de América Latina impresionante. Y hoy le dio los primeros minutos a Frente para hablar de este tema. El fentanilo en América Latina, Mike, y sobre todo en Honduras. Tú que sin ser hondureño conoces bien esta realidad del país y que desde hace una década te has metido de lleno a analizar la situación de las drogas en Honduras, la gente involucrada en temas de drogas y las consecuencias que hay para la juventud en el consumo de drogas. Sobre el fentanilo, ¿te preocupa Honduras o crees que estamos a tiempo de que esta droga sintética no termine de arruinarnos? Adelante, Mike. Sí, para ponerlo en contexto, Renato, y también te quiero felicitar ahora el Día de Periodistas por su gran carrera que ha llevado y que ha informado mucho a Honduras, ayudó bastante la democracia en su país y felicito a todos los periodistas de Honduras, les mando muchas bendiciones. El problema de fentanilo en América Latina varía drásticamente según la región. México es el epicentro del comercio de fentanilo, actúa principalmente como un centro de tránsito y producción en lugar de un mercado de consumo interno. En Centroamérica hay riesgos crecientes. Por ejemplo, Costa Rica ha expresionado una preocupación por el aumento en el tráfico localizado de fentanilo. En las naciones suraméricas como Colombia, Argentina, Brasil y Chile, la producción ilícita de fentanilo es prácticamente inexistente. Las incautaciones en la región, incluyendo Honduras, consisten casi exclusivamente en fentanilo farmacéutico
que ha sido desviado de instalaciones médicas y hospitales médicos, por ejemplo, el hospital, la escuela en Honduras. Yo me acuerdo que la primera incautación de fentanilo fue en 2023, cuando incautaron casi media tonelada de fentanilo. Sí se puede combatir el fentanilo. No, Honduras no está perdido en ese aspecto, pero también, Renato, hay que tomar en cuenta por qué está entrando fentanilo, por qué el consumo de fentanilo. Y hay que tomar en cuenta también, por ejemplo, la penetración de dos carteles, los más poderosos que existen en el mundo: el cartel de Sinaloa en México, el cartel de Jalisco Nueva Generación, que han incluido mucho Honduras, Centroamérica, Suramérica, y ellos son los más grandes productores de fentanilo en el mundo. Entonces, Honduras, que era un punto de tránsito muy grande de cocaína que venía de Colombia, de Venezuela, y luego por la influencia de los carteles mexicanos, ahora se ha convertido a un país productor de coca, y se encuentran cultivos, laboratorios en Honduras, pero fentanilo por lo pronto sí se puede controlar estableciendo controles, como digo, en las instalaciones médicas y hospitales médicos. Sí, y porque sé que hay poco tiempo por las obligaciones que tienes, me reconforta escuchar eso, que estamos a tiempo realmente de evitar que nuestras calles se parezcan a algunas calles que he visto en Estados Unidos, donde la gente parece zombie porque consume fentanilo. Sí, Renato, si me permites, Sí. Por favor. Lo que sí me preocupa mucho de Honduras, que como los carteles mexicanos ahora están mezclando fentanilo con otras drogas, por ejemplo, marihuana, cocaína y otras drogas, y muchas veces los consumidores no saben que están consumiendo fentanilo. Fentanilo es una droga que merma el dolor, pero es supremamente peligrosa porque es 50 veces más potente que heroína y 100 veces más potente que la morfina. 2 miligramos, que son equivalente a unos granos de sal, puede ser letal para cualquier ser humano. Y entonces es importante que Honduras comience a educar por los noticieros de este fenómeno del fentanilo, y luego también establecer mejores controles en las instalaciones médicas y hospitales médicos. Esto sí se puede controlar, pero tienen que tomar esas acciones de inmediato. Y la pregunta que te iba a formular, Mike Vigil, exagente de la DEA, con la experiencia que tenemos con la marihuana, con la cocaína, con todas esas otras drogas, ¿tú crees que estemos preparados los hondureños para enfrentar el fentanilo? ¿O estamos repitiendo el mismo error de países que reaccionaron cuando ya era tarde? Tú que has aprendido a conocernos bien a los hondureños, ¿qué criterio te merece mi pregunta? Sí, se trata de esto, y no quiero criticar mucho a Honduras, pero el problema que ha tenido Honduras es la corrupción masiva de muchos políticos. No acuso a todos,
pero hay muchos diputados que están metidos en el tráfico de droga, que protegen a estos grupos que trafican diferentes drogas en Honduras. También se necesita capacitación, por ejemplo, de la policía, y esa capacitación tiene que ser continua. También Honduras tiene que hacer una revisión, un análisis de las leyes, si tienen las leyes adecuadas para combatir no nomás fentanilo, pero también la cocaína y otras drogas, porque para mí una de las leyes principales tiene que ser la ley de conspiración. Aunque un individuo no toca las drogas, se puede acusar si tienen una ley de conspiración. Aparte de eso, necesitan tecnología, necesitan equipo. Por ejemplo, ahora con los cultivos de coca, ha visto que la policía va caminando por la sierra destruyendo estos cultivos. Necesitan helicópteros, necesitan muchas cosas, pero ahora que está el presidente Asfura y lo apoya los Estados Unidos, es importante que él solicite mucha de esa capacitación, el equipo, todo lo que necesitan, porque sí necesita Honduras muchísimo, mucha capacitación y equipo. May, te agradezco y el programa de hoy, el programa que estamos desarrollando es porque justamente este día comienza en Tegucigalpa, capital de Honduras, la Conferencia Internacional sobre Drogas Sintéticas que auspicia el gobierno hondureño a través de la Secretaría de Estado de Defensa Nacional. Por eso está aquí el oficial de la Secretaría de Defensa Nacional de Honduras, Sedena, don Alexander Carvajal, acompañado del fiscal anticorrupción y fiscal contra el crimen organizado, José Rogelio Correa, y la periodista Xiomara Orellana. Conferencia Internacional sobre Drogas Sintéticas en mayo de 2026. Y la misma información que sustentan quienes patrocinan este evento nos dice que Honduras se encuentra en una fase temprana de exposición al fenómeno de las drogas sintéticas, que hay señales de alerta, aumentos de incautaciones de precursores químicos, detección de nuevas sustancias psicoactivas y presencia creciente de fentanilo. Y entonces hay un riesgo inminente para el país. Alta rentabilidad ilícita y poca barrera de entrada pueden acelerar la expansión de redes criminales. Actuar ahora es proteger vidas y fortalecer el Estado. Las drogas sintéticas ya no son solo un problema de salud o seguridad, son una amenaza real de Honduras. Miren cuánta información que debe alertarnos. El fenómeno de las drogas sintéticas se convierte en muerte, violencia, problemas sociales y económicos a diferentes estratos de la sociedad. Este es el tema que ya lo estamos abordando, pero que vamos a venir con nuestros invitados aquí en Tegucigalpa, y dejo un último mensaje a Mike Vigil, exagente de la DEA, con este problema que ya le causa serios conflictos sanitarios a Estados Unidos, por el que hay unas relaciones tensas con Estados Unidos y México, entre otros factores. Por eso dejo a Mike Vigil con este mensaje final para Honduras. Sí, es que, por ejemplo, es muy fácil. Ahora, como digo, Honduras puede controlar el fentanilo, pero los precursores principalmente vienen de China. Son muy baratos, pero también están viniendo a América Latina, por ejemplo, y a México principalmente, precursores que entran fácilmente y se pueden convertir a fentanilo los precursores. Los laboratorios no son como laboratorios farmacéuticos, son
rústicos con bandejas y mezclan los precursores químicos con un palo. Y es muy fácil para producir fentanilo y luego muchas veces los convierten a pastillas que representan como drogas legítimas, y es muy fácil, por ejemplo, para cruzar esas drogas a los Estados Unidos, porque el 90% de esas drogas pasan por las garitas fronterizas. Ahora, aquí en los Estados Unidos, cuando en los últimos años del presidente Biden comenzó a mermar las muertes de sobredosis de fentanilo y otras drogas. Pero las drogas, los precursores, si entran y se convierten a Honduras, a un país productor, en deber de ser un lugar donde se desvían las drogas farmacéuticas, eso va a ser una cosa que nunca van a poder controlar si comienzan a producir fuertemente el fentanilo en Honduras. Entonces, eso se necesitan de, como digo, educar al pueblo y tomar medidas. Y luego yo creo que es importante que Honduras comience a trabajar, por ejemplo, fuertemente con México para que ellos tengan información sobre de los problemas que ha enfrentado México. Sí. Bueno, May, muchas gracias. Muchas gracias. Siempre la orden. ¿En qué fase estamos los hondureños en la producción de cocaína? Mike. De acuerdo, Mike. Sí, tiene una agenda. Le pregunto a Xiomara, ¿en qué fase estamos nosotros para producir cocaína y volvernos exportadores de eso? Bueno, aparte de las enormes plantaciones, bueno, que requieren bastante para producir 1 kilo de cocaína, no es una plantación poca, sino se requiere bastante. Los indicios apuntan por los hallazgos de laboratorios artesanales rústicos que se estaría en el procesamiento de lo que es pasta de coca. Eso es lo que hasta ahorita se ha venido evidenciando y que vemos que ha sido una tendencia en el país, de la cual incluso han llegado a traer expertos colombianos para asesorar a estos productores de coca en Honduras. ¿Y la pasta de coca es la antepenúltima, la penúltima fase ya para que salga el polvito blanco? Para que saquen el polvo, ya se procesen los kilos de coca. Es la fase previa es para como que salga el polvo. la base, sí, para hacer ya el procesamiento legal ya de la cocaína, ya con toda la industrialización, por decir algo, para que proceda a la venta, ¿no? Y se determine también el nivel de pureza que pueda tener. Más allá de lo que hemos dicho, tú como periodista investigativa de tunota.com, ¿qué es lo que más te preocupa con el futuro de Honduras y el fentanilo? Bueno, a mí me preocupa y es algo que comparto con los estudios que realiza la Armada de Colombia, y es precisamente los controles que se deben tener en las fronteras y aduanas, que es como el filtro donde ingresan estos precursores químicos que serían la base para que lleguemos a ese nivel extremo de la producción de metanfetamina, del fentanilo y otras drogas sintéticas como el tusi, que ya estamos viendo que se está volviendo tendencia, y es ahí donde se puede poner el ojo para frenar realmente que nos convirtamos en un país de procesamiento. Entonces ahí es las aduanas, fronteras, los controles. Explíquele a la gente para qué sirve el fentanilo en los hospitales. Bueno, el fentanilo ha sido un medicamento que se utiliza como la morfina para calmar el dolor, ¿no? Ha venido siendo un paliativo en los hospitales que de manera legal algunos ingresan algunas ampolletas para el tratamiento hospitalario. Sin embargo, sabemos que hay una investigación que más adelante el fiscal nos puede dar mayor detalle,
de cómo se está manejando el control en los centros hospitalarios, porque hay información que ya las redes del crimen organizado estarían penetrando a estos centros asistenciales, uno, con fines de mercado negro y ver cómo obtienen este medicamento, y dos, pues para estar ellos fortaleciendo esta fase. Pero ojo con esto, porque el medicamento que se utiliza en los centros asistenciales, lo que genera en aquellos que logran obtenerlo es una adicción, pero no caemos en lo que sería ya contar con el polvo del citrato de fentanilo, que ya nos llevaría a escenarios como los que se viven en California, en Pensilvania, donde vemos ya personas, como tú decías, zombies. Sí. Entonces es ahí donde debemos tener el control de qué entra de Singapur, qué entra de China, qué entra de India, que son los 3 países que por ahora proveen esos precursores para elaborar el fentanilo. O sea que ya no es el líquido que le inyectan para calmar el dolor, ya lo han convertido en polvo para venderlo y volver adicto a la gente. Viene desde China, sí. Y ahí es donde debe estar el ojo, porque esto pasaría a ser un procesamiento donde en Honduras, en laboratorios sencillos, artesanales, pueden convertir esas pildoritas que con una mínima dosis es capaz de matar. Sí. ¿Y cuáles son los precursores para producir fentanilo? ¿Tienes ahí la información? Fentanil y peperipina. Piperipina. Esa es la base para hacer el proceso del fentanilo. Por eso en este informe que se me envió de la Secretaría de Defensa hay que tener cuidado que entren por nuestras aduanas los precursores que necesitan la gente que se dedica a comercializar ya con otros fines. No para calmarnos el dolor en los hospitales, sino para que la gente se vuelva adicta. Por eso hay que tener mucho cuidado en las aduanas. Exacto, y es la alerta que ha girado Colombia, la Armada de Colombia, no solo para Honduras, sino para toda América Latina. Porque, por ejemplo, se ha determinado como Puerto Cortés como uno de los puntos objetivos donde se deben mejorar los mecanismos de control y seguridad y controlar la cooptación que pudiera darse del personal para permitir el ingreso de este tipo de precursores. O sea que con el ingreso de los precursores, ya esta gente que se dedica a la criminalidad puede convertir en polvo el fentanilo. Y de momento, según lo que entiendo, porque yo escuché esa noticia cuando dijeron que en el hospital escuela hay toda una distorsión con el uso del fentanilo. Es decir, ya tienen la capacidad para hacer fentanilo en función de las necesidades que enfrentan nuestros hospitales, sino transformar en droga. Son dos cosas diferentes. No, correcto, eso es lo que quiero que me expliquen. Porque lo que estamos hablando de los centros hospitalarios funciona como un medicamento para el dolor, ¿ok? Sí. Que es como similar a la morfina. Pero, ojo, esto se está utilizando en personas que como calmante lo buscan, pero genera una adicción leve, no es como el nivel como que entrara el polvo de fentanilo, el citrato de fentanilo, que ya generaría otro tipo de daño al organismo de las personas. Y es ahí el problema, porque si ese polvo del citrato logra entrar al país, puede darse ese procesamiento para elaborar esas píldoras que podrían consumirse en cualquier lugar de Honduras. Y es ahí donde hay que tener controles en aduanas para evitar que esos tipos de precursores que vienen desde Asia sean utilizados por el crimen organizado. Porque, ojo, eso les deja enormes ganancias y ellos están apostando por generar más y más dinero, ¿no? Bueno, pues, gracias, Xiomara, te agradezco. Xiomara es una de nuestras mejores periodistas de investigación orientadas a este campo del narcotráfico y todo lo que estamos debatiendo ahora. Pero viene el turno para don Alexander Carvajal. Ya les decía, Alexander es un capitán de fragata del Cuerpo General que nació el 15 de octubre de 1974 en Tegucigalpa
para que esté sentimental, capitán de fragata, hijo del general póstumo Danilo Carvajal Molina. Bueno, sí, así es. Y respeto para ese general Danilo Carvajal Molina, hijo de Danilo Carvajal. Sí, señor, así es. Y doña Elsa Marina Bocanegra Flores, y le dije que actualmente se encuentra asignado con el Estado Mayor General Naval, donde se desempeña. En Sedena, estamos en Sedena. Están en Sedena. Sí, en Sedena, sí. Y el abogado José Rogelio Correa Castillo, con una trayectoria destacada en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Sí. Pues bien, ellos van a intervenir sobre este evento que va a comenzar hoy y que patrocina el gobierno a través de la Secretaría de Defensa. Conferencia internacional sobre drogas sintéticas. ¿Preocupante? Claro que sí. ¿Sumamente preocupante? Es sumamente preocupante, pero que también estamos en una fase importante de prevención, que si realmente todas las instituciones se alinean, se puede hacer una fuerza para bloquear y no caer en niveles que nos lleven a una situación de alarma. Gracias, Xiomara. Lucecita Madrid con la pregunta, aquí en Frente a Frente, y ya después de la primera pausa, el desarrollo de la temática con el complemento investigativo y periodístico de Xiomara Orellana de tunota.com. Luz Madrid. El tema del día es presentado por Cooperativa Chorotega y su promoción Premios y Fútbol, tu promo con pasión. Cooperativa Chorotega, innovación solidaria que transforma. El tema del día en pantalla. ¿Cree que Honduras está a tiempo de frenar el fentanilo y las drogas sintéticas o ya tenemos una amenaza creciendo en silencio? Esa es la pregunta de hoy. Envíe sus comentarios, su opinión al número de WhatsApp del foro 9773-6065. También estará un post con la pregunta en la cuenta oficial de X de Frente a Frente HN, así con ese usuario, y usted ahí también puede comentar. ¿Cree que Honduras está a tiempo de frenar el fentanilo y las drogas sintéticas o ya tenemos una amenaza creciendo en silencio? Envíenos sus mensajes. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. Cuando son las 7:42 de la mañana, estamos ubicados desde el Boulevard Fuerzas Armadas, donde usted está viendo un tráfico vehicular bastante lento. Si usted se dirige para la colonia Miraflores y sus alrededores o para el lado de la Universidad Nacional, está bastante lento el tráfico vehicular por este sector. Asimismo, si usted también se dirige, viene de esta zona del Carrizal o colonias aledañas, y si usted se dirige también para lo que es el Boulevard Kuwait, Miraflores o el Prado, el tráfico vehicular es bastante congestionado por este sector. Sin embargo, puede ser más fluido si usted se dirige hacia Prados o Miraflores. El tráfico vehicular en esta mañana usted lo está viendo a través de las cámaras de Cristian Muñoz. Les informó María Fernanda Rodríguez. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Redes sociales es presentado por La Curazao. Listos para ganar. Encuentra aquí los mejores precios y 20 combos futboleros con Credioportunidad. Mensajes a través de WhatsApp. En los barrios y colonias, cada día más peligroso con el aumento de drogadictos en las esquinas. Ya ni se esconden a la vista de niños que van hacia sus centros de estudios, consumen la droga. No tenemos autoridades que velen por la seguridad ciudadana. Es lamentable la situación. Mientras se enfoquen en cazar sardinas, nada se frenará. Cuando se enfoquen en la trazabilidad de activos, tendrá un impacto que pudiera dar resultados. Otra opinión. Guerra de carteles, aquí vivimos en un mini México por culpa de una racha débil y sin rumbo y de fachada china. El crimen organizado tiene de rodillas a las autoridades
están infiltrados en las instituciones Copeco, CIDNE, posiblemente informando a la mafia de cómo se mueve la policía con imperio de lavado, gasolineras, ferreterías, farmacias y el pueblo sin comer. Solo las extradiciones a Nueva York hacen reaccionar a esos criminales políticos de cuello blanco. Don Racha, más acción y menos palabras. Bájese de esa nube. Otro televidente escribe: el principal muro de la importación de fentanilo es Arsa. Hace 5 años habían personas naturales solicitando la importación de semillas de amapola. Esta agencia debería de estar trabajando en coordinación con el Ministerio Público, Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Dirección Policial. Más mensajes, damos lectura. Buenos días, bendiciones, éxitos en sus labores y a sus panelistas. Sabes, en Honduras ya rato se perdió el control de las redes de tráfico. Hoy en día el control lo tienen ellos, sin duda alguna. Basta con salir a nivel nacional. Te das cuenta quién tiene los controles. En Honduras hace rato que tienen perdidas las batallas. Vamos a ver más mensajes a través de X. Ismael Ochoa: la gran paradoja entre el problema del suministro de granos básicos a la población hondureña para solventar el hambre, pero no así de las drogas sintéticas. ¿Estar a tiempo de qué? Reorganización de los agentes del mal. Cada pueblo merece el gobierno que tiene. Mientras existan pensantes a la hora de votar, seguiremos en lo mismo. Iris Murillo escribe: muy a tiempo, nunca es tarde para frenar la problemática de drogas y violencia en nuestro país. Son algunos de los mensajes en ambas redes, en WhatsApp y en X. Recuerde que usted puede opinar. El número es 9773-6065. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Listos para ganar. Encuentra aquí los mejores precios y 20 combos futboleros con Credi Oportunidad. Recuerde opinar en base al tema de hoy lunes. ¿Cree que Honduras está a tiempo de frenar el fentanilo y las drogas sintéticas o ya tenemos una amenaza creciendo en silencio? A pesar de que Motagua es campeón, él no está alegre. La familia. Él no está alegre, pero sí su familia. Sí su familia. Él es el esposo de una hija de Pedro Caetano da Silva, el extranjero ícono de Motagua, un brasilero que vino allá a finales de los 60, tú no te acuerdas, no habías nacido a principios de los 70. Pedro tuvo familia en Honduras, Pedro Caetano da Silva, y él se casó con una hija de Pedro Caetano. Está alegre, le digo, medianamente por mi familia, yo no, dice, porque él pertenece, miren cómo anda vestido de blanco. De blanco, de blanco. Ya con eso le doy el mensaje de nuestro capitán de navío Carvajal. Alegre por la familia porque Motagua es campeón, pero su corazoncito está con otro equipo de la liga. Sí, sí. Ok, voy en este momento porque trae información muy importante, pero sumamente importante, nuestro fiscal José Rogelio Corea sobre esta temática del fentanilo. Muchas gracias, don Renato. Muy buenos días al pueblo hondureño. Efectivamente, don Renato, traemos una presentación, una información muy informativa para el pueblo hondureño, dado que de nuestros análisis, de nuestros estudios, hemos determinado que el pueblo hondureño se merece información certera, confiable y correcta sobre todo. Pero antes que todo, don Renato, quiero dar gracias a Dios por el espacio que usted ha abierto a estos temas. No es todos los días. En segundo lugar, también llegar por este medio a la población entera hondureña, pues carece de este tipo de información técnica y que en algunas ocasiones la falta de información conlleva a tomar decisiones equivocadas. En segundo lugar, don Renato, solidarizarme también con no solamente con el gremio periodístico, deportivo, por la muerte de don Julio. Yo creo que deja un vacío también en la afición, en el mundo del deporte hondureño, cuando con apasionada emoción transmitía sus partidos, pues a todos nos levantaba algún momento de pasión, de alegría. Sentimiento patriótico, obviamente. Sí, sí, sí. Y eso pues es un vacío que no tiene sustitución.
La otra parte, Renato, previo a mi presentación, quiero dejar establecido 3 aspectos. Las etapas de elaboración de cocaína clorhidrato son 3. En Honduras, desde el 2015, hemos venido detectando plantaciones de arbustos de hoja de coca y simultáneamente infraestructuras clandestinas de procesamiento de al menos una de las etapas de elaboración de clorhidrato de cocaína. Y estoy hablando de la cocaína base. ¿Por qué es esa mutación? Obviamente por la reducción de precios en el recorrido desde América del Sur hasta América del Norte. Es probable que Honduras esté haciendo la primera etapa, que es la pasta de base. Posteriormente, la segunda etapa, pues, es probable que se esté haciendo en Guatemala o México para, en la frontera con Estados Unidos, hacer la última, que es la cristalización de cocaína. Y eso conlleva a una enorme rebaja en los precios. Eso por un lado. El otro tema, don Renato, es que el fentanilo no es un precursor químico. El fentanilo es una droga terminada, es un producto terminado. Que necesita de precursores. Necesita de la silacina más que todo. Sí. Y la piperidina. Eso quiero dejarlo claro, que el fentanilo no es un precursor químico, es una droga terminada con impacto letal en la salud del pueblo hondureño. La tercera, digo por un comentario que se hizo anterior, la cocaína rosa o el 2CB que está circulando en nuestro país es a base de la ketamina. La ketamina es un producto que se les da al ganado para despertarle el celo, y esa fluidez de la cocaína, de la ketamina de otros países en nuestras fronteras está generándonos un problema, puesto que en Honduras pues, ya hay las combinaciones artesanales de esas sustancias químicas sin ningún control de calidad, lo que conlleva poner en el mercado una sustancia altamente peligrosa y nociva. Seguidamente, don Renato, yo traigo una presentación ilustrativa e informativa, sobre todo en el tema específico del fentanilo, pero para contextualizar al pueblo hondureño sobre eso. Ya esa presentación de pie, usted nos la va a explicar, y antes quiero también comentarios generales que nos haga el oficial Alexander Carvajal. Bien, muy buenos días, Renato. Un cordial saludo de parte de nuestro comandante general, el señor presidente don Narria Fura, el ministro de Defensa, el abogado Enrique Rodríguez Buchar, y del comandante del jefe de Estado Mayor Conjunto, mi general Valerio. Como usted lo pudo ver, Mike Vigil habló muy bien, la licenciada que tiene bastante conocimiento de tunota.com, y el abogado que ha sido instructor de nuestras academias en el aspecto de darnos clase de todo lo que es el ataque de drogas. Hemos trabajado con él bastante tiempo, desde hace años. Hemos estado en La Mosquitia, ¿verdad? También hemos trabajado en La Mosquitia, en La Ceiba, viendo toda esta problemática de lo que es la lucha contra las drogas. Estuvo bien del señor presidente y del señor ministro de Defensa de realizar esta conferencia, que no ha sido la primera, pero que en este caso lleva la batuta Sedena. En años anteriores estábamos hablando con el abogado. Han venido conferencistas a darnos esta conferencia de la problemática de la droga sintética. En este caso, pues tenemos unos tópicos que van a tocar en esta conferencia países aliados, como ser Perú, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala. Son conferencistas, son oficiales retirados, abogados, que son expertos en este tema. Entonces, las Fuerzas Armadas, en este caso en la capacitación, que ya lo lleva el Centro de Operaciones de Adiestramiento de nosotros, seguimos con estas capacitaciones. Lo importante de esta conferencia, como usted lo estaba mostrando, es que va el ente estatal el día de hoy. Van diputados, va el señor presidente, primero Dios, va el señor presidente, va el ministro de Defensa, y van todos a esta conferencia a las 11 de la mañana, como para crear esa conciencia en el ente estatal, y el día de mañana van ya la parte operativa de nuestras Fuerzas Armadas y toda la parte operativa estatal, ¿verdad?, que combate la lucha de este fentanilo. Los tópicos que se van a tocar el día de mañana es, así como lo dijo Mike Vigil, lo dijo la licenciada, es que ya no es el cultivo agrícola, o sea, ya no es la droga vegetal, sino que es los precursores químicos. Ya no necesitan hectáreas de plantaciones, sino que necesitan un lugar pequeño para poder realizar la producción de esta droga sintética. Ese es uno de los tópicos que van a tocar.
El otro tópico es la evolución económica, el margen. Estamos hablando que de 1 kilogramo de heroína cuesta alrededor de $5,000, $7,000 producirlo. Y en el mercado estadounidense anda como alrededor de $80,000. 1 kilogramo de fentanilo cuesta $4,000 aproximadamente, y si lo mezcla con todo lo que explicó Mike Vigil y que nos va a explicar el abogado, tiene un costo de $1.5 millones. O sea, es un negocio bastante alto. Y la simetría legal también, que van saliendo nuevas drogas sintéticas. En este caso está la nitazenol, que es más fuerte todavía que la fentanilo. Es aquí entonces la conciencia que quiere generar nuestro señor ministro de Defensa hasta la parte operativa de cómo tenemos que combatir los precursores químicos. Mike Vigil hablaba que todo eso viene desde la parte de la otra parte del mundo. Y claro, Perú es, por ejemplo, que tiene el puerto más grande, Chancay, es uno de los que tiene esa preocupación, lo decía también usted, con la parte del Puerto Cortés, y ahí vimos que en el 2023, como lo dijo Mike Vigil, fue cuando se realizó ese decomiso del fentanilo de casi media tonelada. O sea que también esa gente, toda la gente que trabaja en la NSPP, en el puerto, están capacitados. En este momento tenemos un oficial retirado en la NSPP que él fungió como oficial de nuestra Fuerza Naval, un señor almirante alemán, y él tiene mucho conocimiento. O sea que los puntos claves de la entrada de todos estos precursores están fuertes, pero siempre necesitamos esta capacitación. Es por eso que viene esta conferencia. Y obviamente que tiene el punta de lanza Sedena con sus Fuerzas Armadas. Así es. Y está bien todo. El problema es que siempre hay gente corrupta que altera las políticas del Estado. Siempre hay gente corrupta. Y en todas las instituciones del Estado. Siempre hay gente corrupta. Por eso tengo el deber de que hoy ustedes me van a responder. Si ya hay precursores, decomisos y nuevas drogas, ¿quién ha fallado? ¿Aduanas, salud, seguridad o todos al mismo tiempo? No nos perdamos en esto. Sí. Bueno, no nos perdamos en esto. Tenemos que ver también una situación en ese caso, Renato. La logística de esta droga es muy fácil. Estamos hablando de líquido, sí. Estamos hablando de todo eso, ¿verdad? Entonces, pero sí, esto yo sé que el abogado tiene el expertise en este tema y podría ayudarnos ahí. Porque yo por eso les decía, hagamos una exposición con sentido autocrítico. Si ya hay precursores, decomisos y nuevas drogas, alguien nos está fallando. Aduanas, salud, seguridad o todos al mismo tiempo. Y hay que advertirlo a tiempo e identificarlo a tiempo. Si no, no tiene caso la capacitación. Si los agentes del mal y corruptos muchas veces aliados institucionales están prestando para eso. De pie, vamos a debatir esta temática después de la pausa comercial. Atentos. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Listos para ganar. Encuentra aquí los mejores precios y 20 combos futboleros con Credioportunidad. Más opiniones, como dijo Mike, si los padres de la patria son los que están metidos en este negocio, ¿qué país el que tenemos con ayuda de Estados Unidos si podemos frenar todo tipo de drogas? Se ha vuelto tan descarado que ahora hay venta libre en las tiendas de las gasolineras el papel especial para fumar marihuana. Otra opinión. Damos lectura. Enviado un enlace. Fallan todos desde la presidencia del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, etcétera. Buen día. En el Hospital Escuela están prescribiendo fentanilo. Investigar esa situación. El ingreso de precursores químicos no son prohibidos como el
permanganto de potasio y ácido clorhídrico, esenciales para el proceso de fabricación de cocaína, pero también para otros tipos de productos como detergentes, etcétera. En la red oscura, donde todos tienen acceso, es sobrante la información para fabricación de drogas sintéticas y promoción para el consumo. Gracias, continúa escribiendo en nuestras redes sociales. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Listos para ganar. Encuentra aquí los mejores precios y 20 combos futboleros con Credi Oportunidad. Solo les digo algo. El cáncer en sus manifestaciones, cuando hay más dolor, lo que hacen nuestros hospitales, ya no es aplicar la primera droga, ¿cuál era? Para el dolor. La morfina. La morfina. Ahora aplican el fentanilo. Cuando uno tiene un tipo de cáncer doloroso, nuestros hospitales lo que hacen ya no es aplicar morfina, que todos asociamos era para calmar el dolor, sino ahora el fentanilo. Para que miren ustedes de lo que estamos hablando hoy, histórico, en frente a frente. Pero cuando se pervierte el uso del fentanilo para mitigar los dolores que produce, por ejemplo, un cáncer, sino para que nos droguemos, ¿se imaginan ustedes por qué hoy? Muy bien lo que está haciendo la Secretaría de Defensa Nacional. Y con sentido autocrítico. Porque los perversos que utilizan esto dentro de la institucionalidad para promover las drogas también deben ser descubiertos. Dejo al fiscal para que nos explique todo esto. Muy bien, muy buenos días de nueva cuenta. Hemos denominado nuestra presentación informativa como el desafío global de las drogas sintéticas. Desafío porque es un desafío y un problema que tenemos ya presente en la región. Claro. No digamos en nuestro país. En el impacto y las tendencias respuestas en la región tenemos el primer problema de salud pública, en los riesgos sanitarios, la expansión y las estrategias de cooperación internacional que debemos de adoptar y realizar convenios para poder combatir con efectividad, con técnicos científicos y con herramientas jurídicas apropiadas en este tema. En el enfoque técnico tenemos la perspectiva de la seguridad técnica hemisférica. De igual forma, una conceptualización pequeña de lo que son las drogas sintéticas. Si pasamos a la siguiente presentación, y acá tenemos un pequeño concepto, y para no leerlo, don Renato, las drogas sintéticas son a base de precursores químicos. Ya no son las cocaína y marihuana, que son drogas de origen natural. Estas son drogas a base de precursores químicos, combinaciones y mezclas de sustancias o insumos químicos que se utilizan para precisamente hacer las drogas sintéticas. Tenemos estimulantes de tipo anfetamínico y caemos al final en la, creo que se me pasó, anterior. Sí, en los opioides sintéticos y específicamente aquí cabe lo que es el fentanilo. Ahora sí, pasamos a la siguiente. La característica es de alta potencia, como ya todos lo conocemos, 100 veces más fuerte que la morfina, 50 veces más fuerte que la heroína. Lo que facilita también estas metodologías, don Renato, es la facilidad en el contrabando, en las aduanas, en los puertos y aeropuertos. También maximiza el riesgo de sobredosis accidental, porque hemos mencionado que el fentanilo existen 3 presentaciones, tanto la pastilla, tanto el líquido y también existen los parches que el usuario usa frecuentemente para aliviar algunos dolores musculares, y esas son las 3 presentaciones que están dominando los mercados ilícitos del control de fentanilo. Sigámosla. Los impactos en la salud y los riesgos asociados. En este caso, don Renato, tenemos en la primera etapa, en los efectos inmediatos tenemos alteraciones. Señálelo, tenemos fiscal, las alteraciones severas del sistema nervioso central. Tenemos la toxicidad aguda e intoxicaciones letales en un efecto inmediato. También tenemos el peor de los casos, que es la muerte. Pero en plazo inmediato o a mediano plazo tenemos también la adicción, un desarrollo rápido, la dependencia. También tenemos los trastornos psiquiátricos y también los crónicos y daños cardiovasculares. Siempre hemos dicho que estos daños son irreversibles, es decir, no tienen un tratamiento, y no tenemos en el país un tratamiento adecuado para las personas adictas a fentanilo. Sigamos. El peligro oculto, lo más grave de esto, es el fenómeno de la adulteración.
Esto es porque los cocineros, como les llamamos a las personas que elaboran este tipo de sustancias, no tienen la formación académica, en consecuencia desconocen la calidad del producto que están elaborando. Obviamente es fuera de los estándares de los laboratorios, farmacias y droguerías. Se desconoce la composición química, en consecuencia multiplica la tasa de mortalidad, puesto que la prueba, si es buena o no la dosis, es si el cliente se muere. También sigamos. La expansión, el crecimiento, pues aquí en América Latina tenemos un cambio de paradigma, la transición de los mercados de las empresas productoras de precursores químicos han modernizado, se han estandarizado y han avanzado a nuevas metodologías de producción de sustancias químicas más avanzadas. Tenemos como factores de expansión la facilidad para instalar laboratorios clandestinos urbanos, el uso de redes globales de comercio legítimos para desviar precursores químicos. También tenemos la distribución a través de plataformas digitales y mensajería encriptada. Esta es el comercio de las dosis de fentanilo por delivery, redes sociales, red oscura y todo esto. Todo esto viene a tener factores de expansión del comercio de fentanilo. Sigamos, por favor. En la población afectada obviamente siempre será la juventud de la región, que es la que está en su apogeo de juventud jovial y en un ánimo de disfrutar la vida, pues tiende a, y ante la falta de información, a hacer estas pruebas de estas nuevas sustancias psicoactivas sin considerar el daño letal o de muerte que contraen estas sustancias, ¿no? En nuestro territorio, por su posición geográfica, nos ubicamos como una zona de tránsito estratégico dentro de las logísticas continentales hacia el norte. Es decir, nuestro país es un tránsito de lotes de fentanilo a gran escala, ¿no? También en nuestro país también es necesario y es urgente tener los sistemas de alertas recientes, la detección de dinámicas de consumo local emergente de drogas sintéticas tradicionales, por ejemplo el éxtasis, el LSMD, que es la dietilamida del ácido lisérgico, que aquí lo conocemos como LSD, y el riesgo latente de introducción de nuevas mezclas. Cabe mencionar en este punto que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes nos ha informado o nos está informando constantemente de las nuevas apariciones diarias. 175,000 nuevas sustancias psicoactivas diarias aparecen en los mercados mundiales de droga. Tenemos un trabajo enorme que hacer con la prevención universal ambiental, por ejemplo, con las intervenciones en el sistema educativo, los núcleos familiares, para al menos retrasar la edad en que los jóvenes puedan adquirir sus primeras dosis. Tenemos alternativas de desarrollo como fomentar el deporte, las actividades culturales y la concientización en las comunidades rurales para que la demanda reduzca. También tenemos el enfoque de salud, fortaleciendo la red de salud para el tratamiento, que es el que mencionábamos, que no teníamos, el tratamiento de los adictos de consumo de sustancias químicas o drogas sintéticas, mejor dicho. No tenemos un tratamiento médico de rehabilitación integral, puesto que algunos efectos, como hemos dicho, son irreversibles. En otras palabras, si Honduras no es capaz de detener todo esto, que lo estamos advirtiendo a tiempo, después no vamos a hallar cómo solucionar el problema. Y le está pasando al primer mundo. ¿Qué pasaría con nosotros? Vamos a seguir con la parte operativa. Bien, tenemos como desafío el control de los precursores químicos, que ya los hablábamos. Cabe mencionar que los precursores químicos están en la industria legal. Es decir, si prohibimos precursores químicos, no tendríamos industria. No tendríamos textilerías, no tendríamos cemento, no tendríamos gasolina, no tendríamos ninguna. De manera tal que todos los insumos y precursores están en el mercado legal para la producción de sustancias ilícitas. O sea, los necesitamos para otras actividades. Se necesitan en el diario vivir del comercio mundial. Sí. También es necesaria, como bien lo mencionaba el capitán Carvajal, la capacitación técnica en las aduanas, en las fronteras, en las agencias de policía,
utilizando tecnologías de detección molecular rápido. Este es uno de los problemas que tenemos en Honduras, que no tenemos los reactivos para detectar la presencia de fentanilo en un determinado caso específico. Por ejemplo, es que el consumo de fentanilo, don Renato y pueblo hondureño, cuando es líquido no solamente es inyectado, sino que es impregnado en pasteles, en comidas, y es difícil la detección. Aunado a eso tenemos el otro problema legal, que la ley nos dice que cuando la droga es líquida es de 1 a 2 ml, pero si todo el pastel, por ejemplo, está impregnado, todo el pastel es droga. Pero tenemos ese problema, ese impasse legal, que a la hora de judicializar estos casos los jueces no nos toman como tal todo el pastel. Al final todo el pastel es el dañino, solo para poner un ejemplo, y me refiero a los pasteles porque han habido algunos casos al respecto. De ahí que nos conlleva también a una actualización jurídica eminentemente técnica para poder hacer frente a este tipo de fenómeno. La primera instrumento legal que nosotros tenemos son las listas 1, 2, 3 y 4 que emite la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Esto debido a que la velocidad, como bien mencionaba, del surgimiento de nuevas sustancias psicoactivas diario, es decir, nuevas fórmulas químicas, si seguimos en la presentación. El fortalecimiento operativo, este es un tema de investigación especial. Estos casos no se resuelven con investigaciones convencionales, es decir, la investigación común, la investigación criminológica común. Se requiere de investigaciones especiales debido a la complejidad de sus importadores, de sus comercializadores y del tratamiento propio de las dosis de fentanilo. Ya. Lo que has dicho hasta este momento, los precursores del fentanilo los necesitamos para la industria. Ahora, ¿qué capacidad tenemos en nuestras aduanas terrestres y marítimas identificar con la entrada de esos precursores para qué vienen? Sí, para desarrollar nuestra industria o para envenenarnos con el fentanilo, con la droga. Bueno, Renato, creo que ahí está el problema y el desafío de ustedes como institucionalidad. Ese es el desafío, pero para eso es esta capacitación de esta conferencia, donde ya logramos conocer las personas que están capacitadas para eso, y es el intercambio de información cuando viene todos esos precursores que ya no vienen para la vida diaria o la vida cotidiana, como dice, sino que no se define para qué viene. Y hay algún elemento de inteligencia que dice alerta. Es ahí donde entran las entidades de nosotros de inteligencia para poder atacar esto. Pero también aquí un elemento básico a determinar es cómo también empresas que legalmente traen estos precursores pueden prestarse para facilitar la llegada de estos precursores con fines no lícitos. Y eso es donde deben estar preparados también. Bueno, en ese tema, nosotros, por eso he mencionado que la investigación de tráfico de estas sustancias no es de manera unilateral por las instituciones, sino que de manera integral. Debido a que la autoridad competente, reguladora de estos precursores químicos es la Agencia de Regulación Sanitaria, con quien en su momento, en el 2023, cuando se lanzó la coalición contra el fentanilo, pues teníamos buenas alianzas, incluimos a los medios de comunicación, incluimos al sector privado, sentándolos en una mesa, exponiendo las divergencias que teníamos y en algún momento pues concluimos de que era necesario la integración interinstitucional para tener certeza en las investigaciones. Vamos a ver, porque me parece que este punto es básico y sensitivo. Yo estoy sorprendido. ¿Para qué la industria necesita los precursores del fentanilo? ¿Para qué se utilizan los precursores del fentanilo en nuestra industria? ¿Ustedes lo anticiparon hace algunos minutos? Para la medicina. La medicina, hablaron de cemento inclusive. Cemento, exactamente. ¿Qué tienen que ver los precursores del fentanilo con el cemento? No, es que, Renato, hay una situación. En el caso del fentanilo, por ejemplo, legal, el que se usa de manera intrahospitalaria en Honduras,
esa base de ciseracina y piperidina. ¿Le mezclan otros? Sí, lo que sucede últimamente, y esto es altamente peligroso y riesgoso lo que voy a decir, el fentanilo que se utiliza, por ejemplo, en los hospitales es el citrato de fentanilo, pero el fentanilo ilegal que circula en los mercados normalmente hemos descubierto que es cocaína con fentanilo. Es una mezcla. Y eso lo convierte aún más potente y más peligroso y obviamente más cercano a provocar la muerte de manera inmediata del consumidor. Ese es el punto. El otro factor importante es el intercambio de inteligencia, don Renato. Nosotros no tenemos esa facilidad de intercambio de información de inteligencia con otros países debido a que se requiere tecnología, ¿no? Se requiere logística y pues tenemos escasez de esos elementos. También la cooperación internacional es fundamental. Si no es por la cooperación internacional, el intercambio, los tratados bilaterales y multilaterales en materia de combate al crimen organizado, es muy difícil. La tenemos cuesta arriba como país solitarios en esta lucha contra el crimen organizado, esencialmente en esta droga que es el top del momento, que es el fentanilo. Sí, pasamos. Pero si en este momento se está pensando que esas son las debilidades por no contar con equipos, con la logística, que están encaminando entonces para convencer a, por ejemplo, el Poder Ejecutivo a que se tome en cuenta, si ya comenzamos con una conferencia, cómo entonces no implementamos esos insumos que son necesarios para frenar el avance del crimen organizado en el fentanilo? Tenemos que reestructurarnos. En el 2023, el 7 de julio del 2023, el secretario de Estado, Antony Blinken, convocó a una coalición global del mundo entero contra el fentanilo. Participó el mundo entero, no participó China. Posteriormente a eso, en Honduras, el 19 de julio de ese mismo año, nosotros lanzamos una coalición nacional contra el fentanilo, en donde integrábamos 46 instituciones de gobierno competentes con facultades dirigidas técnica y jurídicamente por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, quienes teníamos esos acercamientos con la comunidad internacional, por ejemplo, con la UNODC, con la CICAD y con la OEA, quienes nos proporcionaban capacitaciones, nos proporcionaban alguna logística mediana para los casos específicos, pero posteriormente se fue enfriando la coalición y hay que reestructurarse, ¿no? Hay que reestructurarse, empezar de nuevo, pero hay que convocar a las personas competentes, eminentemente, para poder hacer una lucha integral, porque no se puede hacer una lucha individualizada, alejada o aislada, como instituciones, particularmente hablando de los operadores de justicia. Finalmente, don Renato y pueblo hondureño, queremos establecer que este es un fenómeno dinámico. El fenómeno de drogas sintéticas es cambiante todos los días, incluso en los mercados de valores, ilícitos obviamente, ¿no? Es cambiante, es dinámico y es difícil que nosotros nos pongamos al nivel de evolución de ellos en materia de tecnología, de investigación y de judicialización o procesamiento de estos casos. De ahí que las drogas sintéticas representan una evolución tecnológica del problema de narcotráfico y de crimen organizado que requiere respuestas no solo policiales, sino que respuestas científicas con profesionales capacitados técnicos en la química y farmacia para que nos puedan orientar a nuestros investigadores cómo investigar estos casos. El fentanilo, con solo que usted lo huela de una cierta distancia, corre el riesgo de desmayarse. Es una sustancia que debe ser tratada por un especialista. Su tratamiento, su recolección de muestras, su traslado a los laboratorios debe ser altamente profesional. La prioridad sanitaria, la mejor contención radica en la educación temprana y la resiliencia comunitaria combinada con un estricto control en las fronteras, en las aduanas y en los aeropuertos. Pero también no debemos de descuidar que el fentanilo es incoloro, inodoro, y también no tiene sabor. Es decir, nuestros canes antidrogas, nuestros escáneres no lo van a detectar fácilmente. Requerimos de una tecnología molecular para que pueda detectar esas moléculas, la presencia de fentanilo, y ponerla
a disposición de un recorrido jurídico que es la judicialización del caso. Aquí, Renato, un punto importante también que hay que considerar y que no solamente tiene que ver con lo de precursores químicos, es el hecho de que el FBI, como la DEA, puso sus ojos en Honduras. ¿Y por qué? Porque justamente hay 12 hondureños que fueron pedidos en extradición por temas de fentanilo, que estaban operando tanto en California, en la isla de San Francisco, y estaban con una red muy bien montada, y por eso fueron requeridos y estaban operando en la zona de Portland también. Y esto nos debe llamar la atención porque estos eran muchachos de la zona del Porvenir, la zona de ¿Estás hablando del Porvenir El Paraíso, del Porvenir Atlántida? Francisco Morazán. No, no, por favor. No, no. Tú quieres denunciarme a mí. No. Es que pasó, o sea, son zonas ahí y que ese es un foco de atención también, porque ¿qué está pasando? Que esta gente fue acusada, todos fueron condenados, están pagando su condena en este momento en Estados Unidos, con penas que van de 10 a 14 años, algunos de ellos. Pero ¿qué implica? Que tenemos conocimiento que en la zona hay unas redes como de tráfico de personas cuya misión es, les pagan todo el viaje para Estados Unidos y al llegar allá los hacen ser parte de este grupo de conspiración que se le dice en Estados Unidos para el fentanilo. Entonces, ojo con eso, porque esa también es otra puerta de entrada que tenemos aquí nomás y que implica también y por la que Estados Unidos puso sus ojos en Honduras. Pero dime algo, ¿cuál es el rol de esa juventud de Cedros, del Porvenir, Francisco Morazán, de San Ignacio y toda esa zona que colinda con Lloro, hacia el norte, que colinda con Mayagua? ¿Cuál es el rol de esos hipotes en el proceso de transportación del fentanilo hacia Estados Unidos? No es que lo han transportado, es que ellos fueron parte de las redes de fentanilo dentro de Estados Unidos, moviendo el fentanilo de un estado a otro. ¿A través de pastillas? A través, llevando las pastillas. El líquido. El líquido y estando parches. También. Y los parches. Exacto. Entonces, ese es el ojo que debemos tener, porque si ellos ya penetraron en un negocio de tráfico, obviamente muchos se vuelven adictos. Van y regresan, y regresan. Te quiero contar un caso. 3 de ellos, por ejemplo, habían ya sido acusados y se les había dado una medida mientras estaba el proceso judicial en Estados Unidos. ¿Y qué hicieron? Se regresaron a Honduras. Y por eso sus órdenes de extradición se giraron porque incumplieron las medidas judiciales que se les habían dictado allá. Entonces ellos han hallado esa oportunidad, ok, delinco acá, me voy para allá. Delinquen aquí, regresan allá. Y mientras están aquí, ¿qué hacen para promover el tráfico y el consumo? Están mandando gente para apoyo a las redes que funcionan en California. Pero también están poniendo en práctica lo aprendido. También acá, y ese es el peligro, sí, que se replique. Entonces, para mí es otro punto que la autoridad debe considerar y poner atención en estos lugares, que es hasta el momento de donde se han surgido las acusaciones en Estados Unidos. Mira, Capitán de Navío, esa es mi zona. Yo nací en el Porvenir, frontera con Cedros, con San Ignacio. Marale. Con Marale. Miren ese cártel del diablo. Y más hacia el oeste, municipios como Minas de Oro, Esquía, San Luis, estamos hablando de Comayagua. Y la juventud que migra de Honduras, de esa región, para Estados Unidos, y que luego viene a Estados Unidos y los manda a pedir en extradición, nos dice el problema que está planteando Xiomara. Cuando esos hipotes están aquí, sin ser llamados por las redes criminales del norte, ¿qué hacen aquí? Sino secuestrar, cooptar, atraer jóvenes para que se dediquen a ese negocio. Mire qué problema el que tenemos. Es un reclutamiento. Hay una diversificación del delito. Hay una diversificación constante del delito. Al no tener los insumos o el acceso aquí a producir fentanilo o drogas sintéticas, obviamente se dedican al secuestro de personas, pero mire, secuestros expresos. El problema mayúsculo es que los precursores, para tener el producto llamado fentanilo, los requerimos para otras actividades de la industria. Aquí creo que el dilema del país
con tecnología, con recurso humano y con menos corrupción, ¿qué hacemos para que esos precursores entren a nuestro mercado? Ese es el desafío que tenemos todos y ustedes como institucionalidad. Ahí tenemos, bueno, el fortalecimiento de la ley, que es uno de los temas que viene en la conferencia, ¿no? Ese es uno de los temas fuertes que trae la conferencia, porque hay un país, República Dominicana, que el 15 de octubre del 2023 fortaleció eso de las drogas sintéticas. Hasta el momento es el... ¿Cómo que lo fortaleció? Fortaleció el... Se lo voy a poner aquí, se lo voy a leer para que mire. Dice que República Dominicana, el 15... Fortaleció sus políticas para evitar el ingreso de precursores. Del ingreso, así es. Y ellos ya lo tienen bien definido, bien definido. O sea que si la República Dominicana lo hizo, lo podemos hacer nosotros. Sí, y lo otro que debemos de retomar de carácter o con carácter urgente, don Renato, era lo que antes veníamos haciendo, que es un proceso de auditorías en precursores químicos, así les llamamos. Hacíamos inspecciones mensualmente en farmacias, droguerías y laboratorios, contando las cantidades que estas empresas piden en ARSA anualmente, haciéndoles inventario de cómo van y quiénes son sus clientes, y encontramos en muchas ocasiones que quienes compraban algún tipo de precursores o sustancias químicas en enormes cantidades eran personas que no tenían negocios, no tenían ninguna actividad en la cual se utilizara ese tipo de sustancia o de precursor químico. Entonces de ahí se empezaron a hacer las auditorías en precursores químicos con equipos multidisciplinarios interinstitucionales, y cuando encontrábamos ese tipo de situaciones, obviamente levantábamos la denuncia y procedíamos a abrir un expediente investigativo. De esa forma, creo que las acciones inmediatas son la reactivación de las auditorías en precursores químicos, en farmacias, droguerías. No tenemos nada en contra de estos negocios. Sabemos que, obviamente, aclarando eso, pero por el giro comercial que se dedican, por la mala fe de los delincuentes que van a hacer mal uso de los productos que ellos comercializan, es que nosotros también como autoridades debemos de estar pendientes de estar fiscalizando ese tipo de sustancias. Lo otro es el control en los puertos y aeropuertos. Recuerde que estas sustancias y estos precursores químicos entran con un sistema preferencial, que son las zonas libres, ¿no? Y esa es otra pendiente que tenemos que sentarnos también a consensuar algún tipo de control, porque también encontramos en algunas situaciones que de estas zonas libres también llegaban compradores que no tenían nada que ver con la industria química a adquirir tremendas cantidades de acetona, entre otras, y la llevaban a montañas de Santa Bárbara, de Copán, a donde hay plantaciones. Entonces, hay que sentarse y consensuar estos temas para ejercer un control efectivo y sobre todo que nos dé una respuesta un poco más clara en el tema de los precursores químicos. Recordemos que sin ellos tampoco tendríamos industria y desarrollo económico también. Fiscal, capitán de navío, después de lo que ustedes han explicado esta mañana y viendo que no hemos podido ni controlar el trasiego de otro tipo de drogas naturales, vean, quedo un poco más afligido que de costumbre. Porque si nuestra industria necesita de los precursores con los que se hace el fentanilo, ¿se imaginan cuántas empresas formales las redes criminales las están cooptando o amenazando? ¿Cuánta gente se está aprovechando de los beneficios porque ni pagan impuestos para traer esos precursores, para hacer algo no con fines comerciales, sino de ilícitos para terminar de drogar a la gente? La corrupción sistémica del país, si nuestras instituciones están infestadas de gente corrupta, que fácilmente pueden caer en las garras de las redes criminales. Es un momento complicado de desafío para Honduras. Mire, parte de la relación alterada de Estados Unidos con México es cómo México se presta, no sé si con el aval del Estado, de las autoridades, o porque no pueden controlar a las redes criminales para exportar fentanilo a Estados Unidos.
Y nosotros que tenemos una pobre institucionalidad, ¿qué desafío tenemos en este momento? Es un enorme desafío. Y empezando por la logística. Por ejemplo, lo que hablaba el fiscal en relación de cómo identificar por moléculas, ¿verdad?, estas sustancias. Si no hay equipo. No hay tecnología. Entonces, por ahí empecemos. Pero los felicitamos por algo, porque se deben a tener la capacidad de reflexionar y en público sobre estos casos. Y que está Así dando es, un paso ahorita. Claro. Y lo importante, Renato, es que hay una anticipación geopolítica, le decía yo, del análisis de riesgo. O sea, tenemos que hacer ese mapeo de rutas. Y eso solo lo podemos hacer en este momento con el intercambio de información con los exponentes que vienen y los países amigos que tenemos. De la misma forma, como decía el abogado, también la inteligencia científico-aduanera, esa taxonomía, para ver cómo es que se realiza todo eso. Son temas de seguridad y de defensa y seguridad. Entonces, ahí es donde va enfocada esta conferencia que se va a tener el día de hoy y el día de mañana. Y ojo, Renato, que hay que ponerle mucha atención también al Pacífico, porque recordemos, y esto viene de Asia, el puerto de Necán es un foco que también debe fortalecerse. Claro, y debemos de estar claros también que en este tema el Estado debe de proteger al empresario o inversionista de buena fe. Exacto. Y haciéndolo de esa forma también tenemos la obligación de combatir a toda aquella persona que no de buena fe adquiera cantidades enormes de cemento, de gasolina, de ácido sulfúrico, de permanganato de potasio, que son los instrumentos, son los insumos que se utilizan al menos en la primera etapa de procesamiento de cocaína clorhidrato. El problema es que las redes criminales no tienen buena fe. Si tienen que matar, matan para que su producto llegue al país. Y el Estado siempre habla en la buena fe, en el respeto a los derechos humanos, pero miren ustedes cómo introducen armas a través de los puertos, que son más visibles y por eso las descubren. Cómo introducen productos ilícitos al país. Y ahora que requerimos de una tecnología bestial para saber el tipo de productos o de precursor que a través de nuestros puertos llegan al país para identificar si vienen con fines comerciales o para fines ilícitos, la tarea se hace difícil para el Estado. Mira, ¿sabes por qué creo yo que hay que corregir primero la corrupción en Honduras? Porque si tenés empleados públicos, empleados estatales, comprometidos con el Estado de Derecho y contra los ilícitos, contra la corrupción, si el Estado se dota de tecnología, no pasarían esos precursores. El problema es que sabemos que el Estado no funciona así. No, y esa es la amenaza que está latente permanentemente y más con los ingresos que tuviste que genera 1 kilo de fentanilo. Entonces es una lucha titánica. Te pueden cooptar hasta las empresas formales. Así es. Sale más barato vender eso que vender medicamentos. Exactamente. Esa es la realidad. No, y tenemos que decirlo así para que miremos el problema en que estamos y la necesidad de que el Estado se fortalezca y se capacite. Sí, es, tiene toda la razón. Recordemos que la dosis de fentanilo equivale a 1 grano de sal, ¿no? Y anda entre $1.50 a $5 cada dosis. El gramo de fentanilo anda entre $300 a $500. Y 3 gramos de sal ya, sería fatal para una persona. No, ya. O sea, lo equivalente a 3 gramos de sal, perdón. Claro. Y esto es de mucha voluntad. Sobre todo, yo siempre digo que cuando hay voluntad y hay, así como don Renato es apasionado por el periodismo, también habemos personas apasionadas por la investigación. Y eso creo que es más que suficiente cuando se quiere trabajar. Yo siempre digo que cuando hay voluntad y hay apasionamiento por la investigación criminal, yo creo que el 95% al menos del problema se puede resolver.
Hoy en Tu Nota es presentado por Farmafácil. Por cada 1.500 lempiras en compras acumuladas, podrás ser el afortunado ganador de un crucero de 7 noches por el Caribe junto a un acompañante. El periódico digital tunota.com destaca en su portada: 25 de mayo. ¿Por qué se celebra en esta fecha el Día del Periodista Hondureño? 103 periodistas muertos, la sombra detrás del 25 de mayo en Honduras. Motagua campeón. El ciclón azul profundo venció al monstruo y se queda con la copa. Entre otras noticias, continúan clases con horario reducido por altas temperaturas en Honduras. Estas y más noticias en tunota.com. Redes sociales es presentado por La Curazao. Listos para ganar. Encuentra aquí los mejores precios y 20 combos futboleros con Credioportunidad. Manuel Fortín escribe: con voluntad de luchar contra las drogas, sí, pero eso es una utopía. Esas organizaciones están en el tuétano de las instituciones estatales, conexiones en todos lados y peor si dejamos que la calle eduque a nuestros hijos. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Listos para ganar. Encuentra aquí los mejores precios y 20 combos futboleros con Credioportunidad. Carlos Sánchez opina: ¿y la tasa de seguridad que pagamos en qué se utiliza? Que son millones que entran a las arcas del Estado. Allí es donde debe ser utilizado ese dinero, para compra de equipo y detectar droga. Yo le voy a decir algo, no es pesimismo, muy bien lo que hace el Estado en concienciar a la gente. Pero evitar así, porque este es un negocio. Esto alrededor del fentanilo es un negocio. No nos queda más opción que educar a nuestros hijos como padres de familia, que educarlos. Hijo, mira las consecuencias de esto, de consumir esto. Estamos como en las manos de Dios, por fe, educando a nuestros hijos. Pero si avecina, porque ni Estados Unidos ni las potencias pueden lograr que su gente consuma todas estas cosas alrededor del fentanilo, países poderosos como Estados Unidos, ¿te imaginas nosotros? Sí. Allá hay combate a la corrupción, aquí somos muy débiles en el combate a la corrupción. ¿Cuál es el mensaje final, capitán de navío? Bien, al igual que toda droga, es una droga que hay que erradicarla hay que combatirla, en conjunto. No es algo que tiene que ser separado, tienen que ser todas las entidades del Estado y se den a su posición. Orden del señor presidente es cumplir con este combate frontal de esta nueva droga sintética que puede desbordarse, como dijo usted, en el país. Fiscal Correa. Sí, bueno, es una reconstrucción de las estrategias, de los mecanismos de prevención, y sobre todo aquí el mensaje es claro para los padres de familia, a los jóvenes, para que hagamos conciencia en ellos, a consumir solamente lo que llevan de casa, en las escuelas, en los colegios, en cualquier otro sitio donde confluya mucha gente. A los jóvenes, pues, aconsejarles que tomen el camino que los lleva al éxito y no el camino que solo tiene dos lugares fijos de destino, que son la cárcel o la muerte. Sí. Xiomara Orellana. Bueno, a nosotros lo que nos queda, Renato, es seguir con esta labor de concientización para la población hondureña, pedirle a un gobierno esa voluntad realmente para hacerle frente a esta amenaza, que ojalá no logre avanzar más, y continuar pues dando seguimiento a estas acciones que hoy empieza Sedena y ver si se logra pues hacer ese trabajo integrado y conjunto en beneficio de Honduras. Imagínate cocaína mezclada con fentanilo. Fatal. Fatal. Sí. Fatal.